Saludos afectuosos para todos ustedes que nos siguen en este canal de las redes sociales. Pues nuevamente un tema más que vamos a intitular El comunismo en México, una breve semblanza. Lo saluda su compañero, su amigo Alejandro Garduño Mejía del grupo Beato Anacleto González Flores, Dios, Patria y Libertad. Bueno, pues un tema polémico hasta el día de hoy, a razón de que donde se ha impuesto el comunismo pensando en la cuestión económica, ha fracasado en cualquier parte del mundo, como saben cualquier economista de renombre. Pero pensando en la ideología comunista, marxista, leninista, el comunismo, socialismo, pues sigue en boga la ideología, tan es así que se ha impuesto en varios países y sigue vigente y sigue perenne, y en algunos países y en algunos lugares de algún continente va creciendo y va propiamente ganando terreno. De ahí que por eso se me ha hecho pues considerable dar un tema acerca de lo que es el comunismo, una breve semblanza, sobre todo aquí pensando en nuestro país en México, no sin antes quizá dar una breve introducción sobre el comunismo de manera general. Bueno, pues este es el tema del día de hoy, el comunismo en México, una breve semblanza. Pues bien, sin más preámbulo, entramos en materia. Como es sabido de todos los estudiosos acerca del comunismo y el socialismo, que van propiamente a la par como idea y como ejecución, pues pensado, ideado por Carlos Marx y Federico Engels, que se le unirá en esa época, ¿no? Como sabemos, Carlos Marx nace en 1818 en Alemania, en Treveris, y pues obviamente desciende de familia judía. Su nombre originario es Kisel Mordecai, y obviamente pues él había crecido en un ambiente ya de pensamientos revolucionarios, liberales, emanados de la Revolución Francesa de 1789. De tal manera que los pensamientos y los escritos de Rousseau, Voltaire, de Alembert, Montesquieu, Helvecio, etcétera, etcétera, el llamado enciclopedismo, bueno, pues habían hecho propiamente estragos en la mente de Carlos Marx, y él va a hacer ideas, va a idealizar pues propiamente sus ideas, que las va a plasmar en el manifiesto comunista, que van a quedar plasmadas y que harán estragos en los países donde se implante el comunismo, ¿no? De tal manera que, bueno, pensando en el contexto personal de Carlos Marx, es sabido también que él pertenece a una familia de burgueses, una familia acomodada, y que además, bueno, pues al casarse con Jenny Bond, de una familia propiamente también acomodada, adinerada, que además había servido a los descendientes propiamente de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y bueno, pues sabido es que Marx no trabajó como tal, sino que fue mantenido literalmente por Federico Engels durante mucho tiempo, y sobre todo por su esposa, que su familia fue completamente una familia completamente disuelta por los estragos que había ahí en el contexto moral. Así que, así en breve, pues una breve semblanza. Y bueno, siempre Carlos Marx simpatizó siempre con el liberalismo democrático, que recién se habían puesto emanado de la Revolución Francesa, y que le serviría propiamente para comenzar a hacer sus ideas, que llegarían propiamente a conocerse con la idea del marxismo. Obviamente ese sistema liberalismo democrático en el cual propiamente estaba pensando Carlos Marx, pues tenemos que decir que ese sistema democrático no es otra cosa más que un sistema indispensable para preparar el advenimiento del comunismo, a razón de que existiendo democracia, pues se puede inclinar uno hacia la izquierda o hacia la derecha, según el partido que esté propuesto en una contienda electoral referente a la democracia. Que en México, pues como tal sabemos, no existe democracia, sino una partidocracia, pero de cualquier manera, en una elección se tiende hacia la izquierda o hacia la derecha.
es decir, hacia un partido liberal o hacia un partido de izquierda comunista como tal, que es la manera en que llegó propiamente López Obrador y la manera en que le ha seguido Claudia Sheinbaum, ¿no? Bueno, pues una breve semblanza así de Carlos Marx y Federico Engels utilizaron al proletariado, una palabra que se inventaron, el proletariado propiamente refiriéndose a los obreros, refiriéndose propiamente a los campesinos, a la clase baja, para abatir a la sociedad cristiana. Desde luego, la lucha de clases, pues, dentro de su plan, es un plan de esa lucha que va a ser un plan internacional. De ahí la famosa internacional, que va a surgir a través de las comunas, que servirán propiamente para hacer revueltas en los países en esa lucha de clases. Se supone que abanderaba a los pobres, pobreza que él nunca experimentó, porque como acabo de decir, pues era clase de acomodada y la esposa que tenía también. Nunca experimentó en carne y hueso lo propiamente la necesidad, lo que era la pobreza, y abandera un estandarte que no le compete a él, que no lo ha pasado por ahí. Pero pensando en ese contexto que ya había dicho el gran filósofo Aristóteles, en una sociedad regularmente siempre hay más pobres que ricos. Así que él se agarra en ese contexto e inventa la palabra de proletariado para acuñarla a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la clase de los campesinos, que están en desventaja con aquellos que son adinerados y que son más pocos. Y eso propiamente va a dar parte para levantar una revolución que va a ensangrentar a los países en donde se imponga el comunismo. Bueno, desde que llegó el marxismo como tal a los países, llegó el terror de la revolución. Así, por ejemplo, en Rusia, en la revolución rusa que comenzaría en 1905 y que sería más fuerte en 1917, bajo el gobierno de Lenin, José Stalin y León Trotsky, ensangrentarían propiamente a Rusia en una revuelta en donde murieron más de 50 millones. Algunos historiadores de renombre serios han llegado a decir que fueron más de 60 millones que ensangrentaron propiamente a la Rusia donde se implantó el comunismo. Y que esos datos y estadísticas pues solamente son conocidos por historiadores revisionistas y que dan a la tarea de plasmar la verdad cruel y tan cruenta como es. Ahí está, por ejemplo, un premio Nobel que plasma en su libro El archipiélago Gulag de Alejandro Solzhenitsyn, que nadie ha podido debatir, dado que ha sido un premio Nobel de literatura, y que además, porque él sufrió en los campos de Siberia, en los archipiélagos Gulags, la persecución comunista que se implantó en el gobierno de Lenin, José Stalin y León Trotsky, a través del terror, y que el contexto del catolicismo como tal, pues ortodoxo, sucumbió a más de la mitad, a una tercera parte fue reducido por la persecución sangrienta que implantó el socialismo, comunismo en Rusia. ¿Qué decir en la China comunista de Mao Zedong? O igual se ensangrentó a ese país. Y obviamente, como acabo de decir, donde llega el marxismo, llega propiamente el terror de la revolución. Así, por ejemplo, en el Tíbet, así, por ejemplo, en Norcorea, así, por ejemplo, en Vietnam, así, por ejemplo, en Cuba, con Fidel Castro y el Che Guevara, que ensangrentaran también ese país y que lo volvieran pobre hasta el día de hoy. Y obviamente, como sabemos, el contexto de la ignorancia en la parte histórica, pues pulula y es un veneno que ya está injertado propiamente en muchas naciones, porque en muchas naciones, como es el caso incluso de aquí de México, se ensalza y como un héroe al Che Guevara, comunista propiamente, que era un asesino por mayor, lo mismo que Fidel Castro. Y que por esa razón entraron propiamente para derrocar al gobierno de Fulgencio Batista y con eso implantar el comunismo en Cuba, que sigue perenne hasta el día de hoy, como todos sabemos. ¿Qué decir, por ejemplo, de El Salvador? ¿Qué decir, por ejemplo, Nicaragua? En donde propiamente, pues también desecharían al gobierno de Violeta Chamorro y obviamente se instauraría más adelante el sandinismo. Y hoy en la actualidad, como podemos ver, el gobierno de Daniel Ortega es un gobierno que es perseguidor, porque donde llega el marxismo-comunismo, llega propiamente el terror. Y lo vemos en la persecución que hay en el contexto religioso y civil con Daniel Ortega, que, pues, como sabemos, propiamente ha hecho un conecte con
con la mafia, con el narcotráfico, y que pues sigue perenne ahí. Obviamente esto no es nuevo, sino que ya tiene propiamente de los 60, 70, en donde propiamente Nicaragua pues ha caído bajo el terror del comunismo. ¿Qué decir, por ejemplo, de Argelia? ¿Qué decir, por ejemplo, de España? En donde le haría frente nada más y nada menos que Francisco Franco Bahamonde y desde luego José Antonio Primo de Rivera, que le hicieron frente al comunismo y que fue también una persecución en la Guerra Civil de 1936. Asimismo, Polonia, que llegaría al comunismo, que se implantaría y que rescatara propiamente el partido de Solidaridad, que bien cuando Su Santidad Juan Pablo II lo visitó, bueno, pues propiamente podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que estaba respaldando al partido de Solidaridad, con la cual propiamente se deshicieron propiamente del comunismo, pero que las raíces propiamente, los efectos, pues aún siguen palpitantes en aquellos países que se han quitado, se han desempolvado un poquito el comunismo. Así lo mismo, por ejemplo, en las guerras del Congo, en la Sierra Leona, en África, y qué decir hoy en la actualidad en Venezuela, en donde pues a través de Hugo Chávez y Maduro, pues el comunismo se ha implantado y como podemos ver, pues la gente ha salido de esos países comunistas buscando propiamente el sueño norteamericano y yéndose a Estados Unidos. Y bueno, hablando de México, como sabemos, el comunismo ha estado vigente, aunque disfrazados a razón de que propiamente el comunismo tiene varias caretas y se disfraza, pero propiamente el objetivo es el mismo del comunismo, acabar con el cristianismo, implantar propiamente un gobierno a través de una dictadura que en la actualidad es lo que se llama gobierno mundial. Así que el comunismo cambia de tácticas, pero sus fines son siempre los mismos. Su meta es la victoria a través de la dictadura y propiamente implantar una dictadura en el mundo entero, que es lo que hoy sería el gobierno mundial. Y bueno, hablando en un contexto, quizá hacer un pequeño paréntesis, hablando en la parte de México, de que cuando gobernó Porfirio Díaz, le llamaron toda una dictadura por los años que duró dentro del gobierno y que pues en las páginas de la historia de México a Porfirio Díaz, que ha sido uno de los mejores presidentes a pesar de sus tropiezos, que tuvo tropiezos sin duda alguna, pero hubo un avance en donde México estuvo en paz, México estuvo estable y sin lugar a dudas que hubo abusos también por parte de Porfirio Díaz, por eso digo a pesar de sus tropiezos. Sin embargo, fue el momento en que México comenzó a crecer, México se estaba estabilizando a pesar de los tropiezos de don Porfirio Díaz. Y en las páginas de la historia a Porfirio Díaz le llaman todo un dictador. No así a López de Santana, que también estuvo mucho tiempo en el poder, fue 11 veces presidente de la República Mexicana y a él no se le llama dictador. Benito Juárez estuvo varios años en el poder y a él no se le llama dictador. El PRI estuvo más de 70 años en el poder y a ellos no se le llama dictador. Entonces, es un contexto que hay que entender, que el comunismo tiene varias caretas y que lo que busca es una dictadura implantarse en lo que hoy es el gobierno mundial, porque se está extendiendo a través del liberalismo, a través de la partidocracia, que disfrazado de democracia no es otra cosa más que partidocracia, ¿no? Entonces, el ateísmo es la política también oficial del gobierno comunista, de tal manera que propiamente el comunismo abandera el ateísmo, que en la actualidad, bueno, pues hay una manera de cómo penetrar ese contexto en la conciencia religiosa y el proceso de secularización que hay desde hace varios años aquí en México es un proceso de hacer pensar a las personas que Dios no existe. Por lo tanto, ese proceso de secularización no es otra cosa más que un proceso de ir eliminando todo el contexto religioso, lo que tenga que ver con Dios, y implantar un secularismo ateo para que se implante propiamente un ateísmo que es parte del marxismo-comunismo a razón propiamente de implantar una sola idea en donde Dios está expulsado. Por eso decía al principio que Carlos Marx ya tenía los pensamientos ideados de la Revolución Francesa del liberalismo, donde se expulsó a Dios de las escuelas y que
propiamente se perseguiría al cristianismo en la Revolución Francesa con el instrumento diabólico de la guillotina, en la Plaza de la Concordia, a todo aquel propiamente que se proclamaba en contra de las ideas liberales, en contra de las ideas propiamente que estaban haciendo meollo en los asuntos que patrocinaba el liberalismo, y todo aquel que estuviera en contra, bueno, pues era pasado por las armas, en este caso en Francia a través de la guillotina. Así que en los países gobernados por los comunistas, los funcionarios, una característica que en los países comunistas los funcionarios propiamente son designados por los jefes altos, y las elecciones solamente confirman la dictadura como tal. Y eso lo hemos visto propiamente en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en China, lo hemos visto en Rusia, y obviamente aquí en México, bueno, pues lo estamos viendo con claridad, que el gobierno de López Obrador impone a Claudia Sheinbaum y llega propiamente a las elecciones. Pero pensando en el contexto del priismo, pues dígase de muchos años, 70 años, en donde cuando surge el PNR, después PMR y después PRI, bueno, pues se va imponiendo candidato sobre candidato, candidato sobre candidato, y quien lo pone es el jefe de arriba propiamente. Así tenemos, por ejemplo, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, en cuando surge propiamente Abelardo Rodríguez y después Emilio Portes Gil, decían que eran los peleles de Plutarco Elías Calles, que realmente ellos estaban en el castillo de Chapultepec, en la casa propiamente que estaba el gobierno, pero que el que mandaba vivía enfrente. ¿Por qué? Porque se les llegó a decir en algunos libros de historia, incluso hasta el día de hoy, que eran los peleles de Plutarco Elías Calles, porque él los había impuesto propiamente, pero quien gobernaba realmente era él, ¿no? Y bueno, pues así se vio con claridad que de hecho Plutarco Elías Calles también quiso mangonear a Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas, comunista además, lo expulsó del país propiamente y no dejó que interviniera propiamente en su legado presidencial. Pero una característica de un gobierno comunista, a razón de que quieren propiamente permanecer en la dictadura, quien está arriba es el que los pone al jefe. Y hoy estamos viendo con esta elección que están haciendo propiamente en la parte jurídica de los jueces aquí en México, en realidad propiamente, como ya se ha dicho en algunas, páginas de las redes sociales, que ya dijeron, bueno, ya tenemos quiénes son los gobernadores, lo único que nos falta son las elecciones. Pues regularmente es así, porque quien impone son los de arriba, y lo demás, como sabemos, es circo, maroma y teatro. Así que eso sería en un contexto general las ideas de Carlos Marx y Federico Engels, que propiamente impondrían lo que es el pensamiento comunista, todo en común. Así que tiene que haber una lucha de clases, hay que quitarle la propiedad privada, y esa lucha propiamente implica muchas cosas que en una sola exposición no podría hablar de manera general, más que, valga la redundancia, generalidades acerca del comunismo, y pensando en México, pues propiamente es una breve semblanza, ya que este tema, pues sin duda alguna, es inagotable, porque tendríamos que ver los pensamientos propiamente de Federico Engels, los pensamientos de Carlos Marx, los pensamientos de Lenin, los pensamientos de León Trotsky y José Stalin, que aunque llevan el mismo fin, propiamente lo hacen a través de varias, vamos a llamarle así, de varios momentos, por decirlo así. Uno es de manera gradual y otro es de manera tajante a través de la revolución. Así, por ejemplo, ocurrió con León Trotsky en Rusia, que fue a través propiamente de el ensangrentar a Rusia, o Fidel Castro en La Habana, Cuba, lo mismo Mao Zedong en China, ¿no? Entonces, pues los pensamientos pues son a veces muy radicales, pero el objetivo es lo mismo. Así, por ejemplo, cuando estaban los bolcheviques o los mencheviques en Rusia, y los partidos que a final de cuentas llevaban el mismo fin, pero la implantación del comunismo, una vez que se implanta, propiamente se implanta el terror. Así, por ejemplo, las purgas en Rusia, las persecuciones que había a través de la KGB, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí paramos propiamente una pequeña, muy pequeñísima semblanza de Carlos Marx, que como dije, bueno, sería tema inagotable y tendríamos que hablar casi personaje por personaje, y además hablar propiamente de la imposición por país, cómo se ha implantado a través de los engaños, a través de un contexto que tiene una filosofía que está implantada dentro del comunismo. Así que el tema sería inagotable. Por eso le he llamado a esta exposición el comunismo en México, una semblanza, una breve semblanza, o también quedaría una semblanza general. Bueno,
Después de este preámbulo de el pensamiento de Carlos Marx, que ha sido muy breve y muy escaso además, quiero exponer de manera general para poder aterrizar en lo que ocurre en México en el contexto del comunismo. Bueno, primero anunciar de manera general algunos pasos de la filosofía comunista y después los equipararemos con la realidad de México en la actualidad o en la misma historia de México hasta el día de hoy. Bueno, bien. Primero, una de las ideas filosóficas que tiene el comunismo es el rechazo a Dios. Por lo tanto, esa idea no es otra cosa más que una promoción del ateísmo. Total, lo veremos ya en el caso de México de manera concreta. Dos, rechazo del orden moral y los derechos inalienables que tiene el ser humano, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad de expresión y desde luego el derecho a la propiedad privada. Obviamente esa es la filosofía del comunismo, que rechaza todo orden moral, que rechaza la propiedad privada, que rechaza el contexto del derecho a la vida, como lo vamos a ver a través del aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, otro de las cláusulas que podemos enumerar dentro del comunismo, sin duda alguna, es la lucha de clases. Que, pues, como dije, el comunismo como tal cambia de tácticas y obviamente la táctica que tenemos hoy en la actualidad, 2025, en el caso de México, pues no es la táctica que se utilizó, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, ¿no? En donde todavía propiamente agarrarían a los obreros, en el caso del norte, y a los campesinos, en el caso del sur, ¿no? Hoy la táctica ha cambiado, pero lo veremos propiamente cuando hablemos de México. Pero está esa parte de la lucha de clases que hoy tendríamos que hablar de la lucha de ideologías. Pues bien, otro numeral que podemos de manera general hablar acerca de la filosofía del comunismo es la desaparición de la propiedad privada, que a final de cuentas se le vendría quedando al Estado más que al pueblo, pensando en el comunismo que todo pertenece al pueblo, en realidad propiamente le pertenece al Estado. Una filosofía del comunismo también que se puede enumerar, desde luego, es el asesinato en masas, la esclavitud y la explotación, que lo vamos a ver también en las páginas de México. Siguiente, una reforma de pensamiento, como la que estamos teniendo en la actualidad a nivel mundial y desde luego también hablando de México, ¿no? Ese sería otro numeral. Otro sería el actuar como salvadores de la humanidad. El comunismo se impone, comunismo, socialismo, marxismo se impone como un aparato gubernamental para poder salvar a la humanidad. Y así vemos propiamente que se ha engañado a la mayoría de los pueblos que han caído a través de la partidocracia, obviamente abanderado por la parte de la democracia, pero que han caído sobre esa parte del comunismo y que pues esos partidos que enfrentan propiamente la contienda electoral, bueno, como sabemos, utilizan el engaño, que es una de las partes de la filosofía del comunismo. Y también podemos hablar de los partidos políticos con esos engaños que abanderan sobre todo el contexto del liberalismo, pero más radical en los partidos socialistas comunistas, ¿no? Otra filosofía del comunismo, sin duda alguna, es la destrucción de la familia, que como vemos en la actualidad a nivel mundial, pues ha causado ya muchos estragos, ha causado ya mucho desorden y lo veremos cuando ahorita hablemos de México de manera específica. Sin duda alguna, también otro pensamiento filosófico que abandera el comunismo es la destrucción del régimen organizado en un gobierno civil y pensando en el contexto religioso, pues destruir la religión que está organizada, me refiero en este caso directamente al cristianismo, catolicismo, en donde propiamente hay que evitar que los cristianos pues, participen en el gobierno. Si la ideología propiamente es atea, ¿cómo puede estar abanderando un partido católico, algún feligrés, algún sacerdote, algún obispo? Pues obviamente es destruir esa parte de una organización religiosa organizada como la Iglesia Católica. Así que sin duda alguna se va en contra del cristianismo, de manera específica el catolicismo. Algunas protestantes, algunas
sectas, algunos movimientos, nuevos movimientos religiosos, como le llamó el Selam en su momento, pues abanderan también que son cristianos. Cuando yo digo que el comunismo, marxismo-comunismo, su filosofía es destruir la religión organizada, me refiero propiamente al cristianismo de la Iglesia Católica como tal. Ya el Papa León XIII en la Humanum Genus hablaba acerca de la masonería, y obviamente pues aquí hacer también un pequeño espacio, que el comunismo no es otra cosa más que un brazo poderoso, pues eso habría que resaltarlo, un brazo poderoso de la judío-masonería. Y propiamente hablando en el contexto de la masonería, pues eso tendríamos que decir que el Papa León XIII en la encíclica Humanum Genus, pues ya lo había denunciado, que las sectas protestantes emanaban propiamente de la sinagoga de Satanás, que era la masonería, donde todas salen, dice el Papa, y donde todas vuelven. Así que cuando yo digo que el comunismo, marxismo, va a la destrucción de la religión, me refiero a algo que está bien, literalmente bien organizado, la institución de la Iglesia Católica. Entonces, eso es la ideología, destruir la Iglesia Católica, apostólica y romana. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, otra de las filosofías del comunismo, sin duda alguna, es la infiltración al clero. Y ya lo diría Mary Carey, convertida al catolicismo, en su libro es 1025, ¿no? En donde pues plasma cómo muchos sacerdotes eran infiltrados. Desde luego otros historiadores también han dicho, sobre todo, que Lenin, a razón de que después veía ya como un fracaso la revolución rusa, pese a que ya habían asesinado a más de 60 millones, y que eso en las páginas de la historia lo pasan por alto, como si no hubiera ocurrido. Se sabe que ocurrió, como ya dije, Alejandro Solzhenitsyn da testimonio de ello, Premio Nobel de Literatura, en el archipiélago Gulag. Pero se ha dicho, y con toda certeza, que Lenin había pensado otra manera para destruir a la Iglesia, y era a través de infiltrar a muchas personas que se hicieran pasar por sacerdotes católicos, y así Mary Carey lo anuncia también, que efectivamente pues fueron más de 1000 sacerdotes que ya desde la época en que vino la paz en Rusia, pues otra manera era infiltrar a muchas personas para que pues llegaran al clero, y desde el clero, ya desde dentro, poder hacer unas funciones que se encargarían propiamente de ir socavando el contexto de la Iglesia. Aunque sabemos desde luego que la Iglesia será perseguida, pero ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella, a pesar de todos los ataques, a pesar de todas las persecuciones que ha tenido en los 2025 años de historia del cristianismo, hablando de la Iglesia Católica. Sabemos que no va a sucumbir, aunque sí hará estragos propiamente en aquellos que estén débiles en su fe, sin duda alguna, ¿no? Bueno, desde luego, otra de las filosofías del comunismo es el control de la prensa, llámese de manera general radio, televisión, cine, y hoy en la actualidad, sin duda alguna, las redes sociales. Así que eso es parte propiamente de la filosofía del comunismo, que hay más cosas sin duda, pero como hemos dicho aquí, es una semblanza muy general. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de México, ya como tal, pensando en la implementación del comunismo como tal. Comunismo pensando en México, y pensando también de manera general, comunismo vendría siendo, no vendría siendo otra cosa más que una revolución desatada, tal como lo había dicho ya Monseñor, el padre Marqués de la Romana, Monseñor Segur, en su libro La Revolución, que había dicho propiamente que la revolución no había comenzado propiamente con la Revolución Francesa, la Revolución Rusa o los enfrentamientos que había habido antes de la Revolución Francesa para implantar el liberalismo, ¿no? Monseñor Segur decía con toda claridad que la revolución no era otra cosa más que rebelarse contra el orden establecido, y ese orden establecido propiamente se refería al orden establecido por Dios.
Y por eso Monseñor Segur aclara estas palabras de la revolución. La revolución comenzó desde el momento en que el primer revolucionario, es decir, el primero que se opuso a un orden establecido, fue Satanás, con esas palabras en latín: non servant tuam, no te serviré jamás. Así que el primer revolucionario, dice Monseñor Segur, fue Satanás. Y por eso, sin lugar a dudas, el contexto de revolución es otra cosa más que un desorden, que en el caso ya de México, bueno, pues ese desorden ha pasado por varias etapas, y aunque no existía todavía el contexto de marxismo-comunismo en la época de la Guerra de Reforma o en la época de la independencia, bueno, los pensamientos liberales que se infiltraron para hacer la independencia de México, y después los pensamientos liberales que agarrarían más fuerza propiamente con los pensamientos de Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etcétera, agarrarían fuerza propiamente con el liberalismo de Benito Juárez en la Constitución de 1857, ¿no? Así que en México propiamente no es otra cosa más que una revolución que va en contra del orden establecido, ya sea gubernamental o religioso. Pues bien, pensemos en el caso número 1 que estuve enamorando de manera general. Rechazo a Dios, que es una promoción del ateísmo. ¿Cómo se ve ese rechazo a Dios en el contexto de México, de la historia de México? Pues en México, desde que sucumbió el verdadero padre y autor de la independencia, don Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, que hiciera la independencia el 27 de septiembre de 1821, y con la llegada de Joel Robert Poinsett, liberal, embajador de Estados Unidos, le haría propiamente unas proposiciones para implantar la República Democrática de Estados Unidos y presentar un gobierno diferente al que había heredado de la madre patria España, y que don Agustín de Iturbide, cuando había quedado como emperador, siguió los mismos pasos de la madre patria España, imponiendo un gobierno de monarquía. Pero Estados Unidos, a través del embajador, quería que adoptáramos el tipo de gobierno, y de esa manera, pues propiamente se fueron en contra de Iturbide, y varios que estuvieron propiamente luchando con él o a favor de él se volvieron sus contrarios. Tal es el caso de López Santana, tal es el caso de Guerrero, etcétera, etcétera, ¿no? Que a final de cuentas, bueno, pues terminarían también siendo arrastrados por la misma revolución, y muchos de ellos fusilados, como sabemos, pero ya habían cometido el parricidio de haber matado al padre y autor de la patria en México. Y más adelante, desde luego, que ya se enfrentarían dos fuerzas entre conservadores y liberales, y que aunque no existía todavía para esa época, porque hay que entender que el marxismo-comunismo, propiamente estamos hablando de 1848, ya con las ideas ya firmes de implantar el comunismo a través de una revolución como lo pretendía Carlos Marx, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 1824, 1821 con la independencia, 1824, y para acá, después de toda una revolución constante de donde están peleando el poder, y ya metido propiamente el liberalismo aquí, hasta parar a la Constitución de 1857, donde propiamente Juárez pues se va a quedar en el poder al derrotar a los conservadores. Y por eso, pensando aquí, hablando del rechazo de Dios, filosofía del comunismo, ¿cómo se implanta aquí? Bueno, pues se implanta a través de la Constitución de 1857 con el artículo que en la actualidad sigue vigente de la Constitución de 1917, emanada del 1857, que la educación debe ser laica. Por lo tanto, la promoción del ateísmo se da por la escuela laica, en donde pues Dios no existe, todo surgió por azar, de acuerdo al artículo 3 constitucional del 57, y no se diga de 1917. Así que Dios es expulsado de la iglesia, y se implantan propiamente teorías como es el evolucionismo de Charles Darwin y Alejandro Parin, desde luego el positivismo de Augusto Comte, etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios se le hace a un lado, así que una de las características del comunismo es el rechazo a Dios, implantado propiamente en el artículo de la Constitución, en donde debe ser laico. Obviamente, cuando hablamos de laico, tendríamos que pensar en la etimología de la palabra. Laos en griego es pueblo, lo mismo que demos. Dos acepciones para decir pueblo en griego, pero pensando
de manera constitucional, pensando en el marxismo-comunismo impuesto en una constitución liberal, laico es sinónimo de ateo. Así que el artículo como tal que está vigente, como se dice, la educación es obligatoria, laica y gratuita. Vamos a hacer la traducción pensando en laico, ateo. Quedaría así, la educación es obligatoriamente atea. Y acá hay que anexar gratuita, aunque ya sabemos que no es gratuita, ¿no? Hoy, en la actualidad, las reformas educativas está una ciudad de padres de familia que a final de cuentas perciben una contribución, y para que no se vea propiamente qué es el Estado, pues se supone que se hace partícipe a la asociación de padres de familia. Bueno, aquí se impone propiamente a través de la Constitución, y ya bien lo decía don Salvador Abascal en el libro de Juárez Marxista, que como bien dice ahí, aunque todavía no se acuña para esas épocas, no está todavía presente ese término de marxismo-comunismo. Bueno, pues don Salvador Abascal en su libro Juárez Marxista ya plasma propiamente las ideas de Juárez, de un marxismo que está surgiendo y que pues está todavía, vamos a llamarle así, se está cocinando para poder después hacer ya disturbios a escala. Pero pues propiamente el rechazo a Dios se hace a través de las escuelas aquí en México hasta el día de hoy por el artículo 3º constitucional. Dios no existe, todo es por azar, o venimos propiamente de una evolución a través del mono, que como sabemos son teorías que no son probadas y que no son verdades, se han quedado en simples teorías. Como dijo el Augusto Comte, chocó la materia, dos masas surgieron, de ahí surgió todo. Sabemos propiamente a través de la ciencia, la teoría del Big Bang, por Georges Lemaitre, sacerdote jesuita, que propuso esa teoría, y que hasta el día de hoy el 99% de los grandes científicos y astrofísicos saben que efectivamente hubo una explosión de donde surgió ese contexto, y no como lo había dicho el positivismo, de casualidad, por casualidad, ¿no? Decía el padre Hillary, la palabra casualidad ha sido inventada por los ignorantes precisamente para tapar su propia ignorancia. Así que, bueno, pues en las escuelas, en la escuela laica, propiamente a Dios se le ha expulsado, y tenemos ahí propiamente que, aunque en esa época de Juárez todavía no estaba el comunismo como tal implantado, bueno, ya ahí ya está ese rasgo bien especificado del rechazo a Dios a través de la Constitución, a través de ese artículo donde se expulsa a Dios. Enumeré también que una de las filosofías era el rechazo al orden moral y los derechos del ser humano como tal. Pensando en el caso de México, pues obviamente ese desorden moral es el que es promovido a través de las marchas del LGTB, a través del aborto y a través de todas las leyes antinaturales que van en contra del mismo ser humano y que persiguen los mismos derechos naturales que tienen, que ya fueron mencionados, a los cuales va en contra propiamente la filosofía comunista. Y por eso el LGTB, bueno, pues no es otra cosa más que una revolución entre los que abanderan la sexualidad como desorden, LGTB y demás letras, en donde propiamente está ya no una lucha de clases, sino una lucha de una ideología con otra ideología, con otra y otra. Y entonces hay una lucha, porque a final de cuentas, como acabo de explicar, el comunismo no es otra cosa más que una revolución, un desorden, un caos. Y ese contexto lo tenemos en México a través de lucha de ideologías, no de ciencia como tal, sino de lucha de ideología de qué es mi cuerpo a través del aborto, por lo tanto va en contra de la vida, va en contra de un orden establecido. Ya no tanto el comunismo como comenzó a través de una lucha de clases donde propiamente el objeto para hacer esa revolución, el objeto específico propiamente era el obrero y era el que era explotado, ¿no? En el caso de este contexto, vendría siendo propiamente el obrero y desde luego el campesino. Ahora aquí el objeto, pues sigue siendo el ser humano, pero ya no propiamente perseguido por el contexto de
de una lucha de clases en donde quien sufre propiamente es el proletariado. Aquí estamos hablando propiamente de los que abanderan una ideología y que se supone que son perseguidos por el mismo gobierno y no se diga por la iglesia. Por lo tanto, exigen sus derechos y para eso hay que hacer un desorden o también revolución como tal. Así que en México pues está implantado a través de esas ideologías ese rechazo al orden moral. Y obviamente pensando en el contexto religioso, bueno, la iglesia siempre ha tomado como regla moral el decálogo que le fue revelado a Moisés y que ha pasado de generación en generación hasta el día de hoy. Desde luego, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo: amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces, la doctrina de la Iglesia Católica siempre va a favor de la moral, a favor de la virtud. Y desde luego, pensando en el desorden del LGTB, el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, la eutanasia, la aportación de droga, etcétera, etcétera, y toda ley que va al degenere, la Iglesia siempre estará a la defensa. De ahí que por eso, si está la defensa y el comunismo va propiamente en contra de ese orden establecido, pues no es otra cosa que una revolución y que se está estableciendo aquí en México y que además ya va muy avanzado desde la época de los 70, 60, para irnos un poquito más para atrás, ha avanzado y hoy podríamos decirlo que el pensamiento de la Revolución Francesa, el pensamiento comunista, está aquí en México teniendo y obteniendo frutos maduros de ese pensamiento del liberalismo y del pensamiento comunista socialista marxista, ¿no? Pero está implantado aquí en México. O sea, no podemos decir que México esté libre del comunismo, claro que no. Estoy hablando propiamente en un contexto en donde quizá gobernaba el PRI o gobernó el PAN. Sin embargo, la idea y la acción comunista está presente en México desde antes que llegara López Obrador y desde antes que estuviera Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque el comunismo, su filosofía, como dije, tiene varias caretas y va mudándose, se va acomodando al contexto, porque lo que quiere propiamente es una revolución en donde haya propiamente un desorden moral, un desorden social que ellos quieren propiamente, y de esa manera para ellos es un orden para poder controlar a través de una sola ideología un gobierno mundial. Bueno, la lucha de clases, como hoy dije, en el caso de hoy en la actualidad, pues es una lucha propiamente de ideologías que terminan regularmente en desorden. Y lo vemos con claridad. ¿Dónde terminan las marchas del LGTB? ¿Dónde terminan las marchas del aborto? Terminan propiamente enfrente de catedral, persiguiendo a la iglesia, y terminan propiamente exigiendo sus derechos en el Palacio Municipal de Gobierno, ¿no? Eso es una realidad. Y se promueve además. Y en la educación, pensando en la actualidad, con los libros de texto que ya pensados de Lázaro Cárdenas, comunista, presidente comunista de México, 1936, 1934, 1940, el primer presidente de un sexenio completo, antes era de 4 años. Bueno, pues de 1934 a 1940, su sexenio propiamente fue literalmente comunista, y desde ahí se pensó propiamente en implantar el comunismo, que no aterrizó porque pues todavía había reacción por las Fuerzas Armadas que estaban todavía ya en los últimos rescoldos de la guerra cristera. Pues hubo 2 guerras cristeras y la otra precisamente se dio en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que finalmente se fue apagando. Pero propiamente esa lucha ha estado ahí, pensando en la desaparición de la propiedad privada, que odia propiamente el comunismo. Cómo se ha aplicado aquí en México, es decir, esas ideas comunistas han estado presentes aquí en México, sí, aunque ya dije disfrazadas de liberalismo, pero es comunismo. ¿Por qué? Porque pensando propiamente en la propiedad privada, a través de el reparto agrario que hubo después de la revolución denominada mexicana, los pensamientos que ya arrastraba Juárez, bueno, pues como sabemos hubo un reparto agrario, así que podemos decir con toda certeza que Emiliano Zapata fracasó. O sea, decía que luchaba tierra y libertad y no consiguió tierra propiamente como propiedad, sino un reparto agrario que a final de cuentas le pertenece al Estado. Por eso se daba una cesión de derechos. Te cedo, pues no te doy propiedad. Y sin duda alguna los que hicieron infinidad de reparticiones fue desde luego que Obregón y todos los revolucionarios que estuvieron ahí,
pero no como propiedad privada, sino como propiamente tierra agraria, es decir, que le sigue perteneciendo al Estado. En otras palabras, solamente te lo presto para que siembres, pues se decía en la revolución que la tierra es de quien la trabaja, entonces te la presto, pero a final de cuentas sigue siendo mía, porque la abolición de la propiedad privada es una ideología del comunismo. Así que pensando que, aunque no exista todavía el gobierno comunista en México, como en la actualidad que está disfrazado, ya la implantación del comunismo ha estado presente ahí. Una de las, lo acabo de mencionar, con el reparto agrario en la Revolución Mexicana, ¿no? Que tanto se peleaba, ¿no? Y otra de las características de la filosofía comunista que dije no es otra cosa más que el asesinato en masa, la esclavitud y la explotación. Bueno, eso también ha estado presente y lo hemos visto con claridad en los asesinatos masivos a través de la guerra de reforma, la guerra de los 3 años, que con Juárez y sus secuaces hicieron derramar sangre en la patria mexicana, y no se diga en la Revolución Mexicana, que, como decía don Salvador Borrego en su libro de América Peligra, ¿quién ganó la Revolución Mexicana? Bueno, decía esa parte de unos pensamientos que están enclaustrados ahí, en donde se dice que México puso los muertos y Estados Unidos puso las armas, ¿no? Porque fue una guerra entre mexicanos por abanderar de un plan en plan, el plan de Ayala, el plan de San Luis Potosí, el plan de la Noria, etcétera, etcétera, que todos terminaban imponiéndose uno para quitar al otro, y obviamente quien estaba atrás de ellos propiamente era un liberalismo acérrimo que ya tenía los pensamientos bien plasmados del comunismo. Así que el asesinato en masa, la esclavitud y la explotación están presentes tanto en la guerra de reforma como en la Revolución Mexicana. Y qué decir la persecución religiosa en la guerra de los 3 años, de 1926 a 1929, la guerra de la gesta cristera, ¿no? Así que, bueno, eso está presente. Por eso decía que tiene caretas, y pensando, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, pues ahí está el contexto del proletariado, ¿no? Defender a los campesinos, defender a los obreros. Ese tal pensamiento comunista ahí está bien enclaustrado, no podemos decir que no. A pesar de que no es un gobierno comunista que está implantado como tal, el pensamiento y la ejecución están plenamente presentes en la filosofía que propone el comunismo. Y en México está bien puntualizado esos momentos históricos. Y ahí está la acción comunista. Ahora bien, la reforma del pensamiento también mencionamos en la filosofía del comunismo, ¿no? Yendo en ese orden que di. La reforma del pensamiento, pues bien, después de la Revolución Mexicana, a través de esa imposición de artículos comunistas, como era el control del clero, como era la cuestión educativa en el artículo tercero constitucional, el 130, que pues fueron muy sonados en la guerra cristera, por los cuales se levantó estos jóvenes heroicos de la Acción Católica, la CJM, y desde luego más asociaciones que pues terminarían en una unión con la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, en donde se unieron propiamente para hacerle frente pues a ese tipo de leyes persecutorias, y obviamente que darían como resultado ensangrentar al país también entre mexicanos y mexicanos, y que, como lo digo yo en mi último libro que escribí acerca de el beato Anacleto González Flores, que fue una lucha entre mexicanos, solamente que a los federales por parte del gobierno los apoyó el protestantismo yanqui y los Estados Unidos, ¿no? A través de la masonería. Pues fue una guerra desigual en donde el enemigo tenía todo el poder a su favor. Pero terminó ese último enfrentamiento frontal que ha tenido en México hacia las ideas liberales comunistas a través de esta gesta heroica de la guerra cristera. Terminaría propiamente ese conflicto, y como dije, una segunda guerra cristera que se fue apagando. Propiamente los últimos generales que llegaron en la guerra cristera, pues propiamente era Lauro Rocha, ¿no? Y se fue apagando a razón de que
pues los Estados Unidos le pedían a Lázaro Cárdenas que ya no gastara sus fuerzas porque si bien con Plutarco Elías Calles no había logrado exterminar a los cristeros, no lo iban a poder hacer, así que tenía que preparar sus fuerzas para poder participar en la guerra mundial. Así que tenía que estar bien preparado para que no desgastara fuerzas y de esa manera participar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero el cambio de pensamiento, como es la filosofía del comunismo, sí se implantó a través de la escuela comunista de Lázaro Cárdenas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo había dicho bien Lázaro Cárdenas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Alvear Acevedo en el Lázaro Cárdenas, El hombre y el mito, en donde plasma con toda certeza un historiador de renombre el contexto de que también él vivió cuando iban a las escuelas, cómo les hacían cantar la Internacional, canciones comunistas para cambiar el pensamiento, y que aunque no se fraguó desde luego el comunismo como en Rusia, sí las ideas estaban bien presentes ahí y que se iban desde luego a imponer de manera gradual. Y algunas desde luego llegaron para quedarse. Por ejemplo, el contexto de la cuestión sexual que bien abanderaba el secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, ¿no? Y que metería los libros de contexto en una materia de sexualidad en donde propiamente la educación es en la familia, en la casa, a través de los padres de familia, que son los primeros educadores de la familia como tal, valga la redundancia, en el seno familiar. Y de esas materias se comenzaban a incursionar ya en ese pensamiento para cambiar de pensamiento, porque Lázaro Cárdenas decía así: yo no voy a perseguir ya a los cristeros y les voy a abrir sus iglesias, pero voy a abrir escuelas para que se adoctrinen y quitarles propiamente esa parte del fanatismo religioso. Esa era la idea de Lázaro Cárdenas. Ya no cerrar iglesias, sino abrirlas, pero al mismo tiempo abrir escuelas para quitarles el fanatismo religioso a través de la ciencia. De tal manera que pues ahí se implantaba el cambio de pensamiento para la revolución, decía Lázaro Cárdenas, prepararlos a estos que van a estar en las escuelas laicas, prepararlos para la revolución. Desde el pensamiento marxista, como acabo de explicar, una revolución. Desde luego que esa escuela también, en la actualidad, que estaba imponiendo Lázaro Cárdenas ya ese entonces, que pues obviamente no tuvo éxito como tal durante los 6 años porque muchos maestros prefirieron renunciar a dar ese tipo de materias y desde luego a implantar el comunismo y prefirieron renunciar a servirle al Estado. Así que por el momento no funcionó. Pero en la actualidad, después de la dictadura del priismo y después con la continuación de 12 años del Partido Acción Nacional y después hoy en la actualidad con Morena, se ha hecho un ya desorden en el contexto educativo para cambiar de pensamiento tal como lo quiere el comunismo. Y por eso vemos ya en la actualidad que la parte del contexto de la sexualidad pues está deformado a través de una ideología para cambiar de pensamiento, que el contexto del homosexualismo y el lesbianismo es algo normal, y quien es anormal es el que está en contra de esa ideología. De ahí que por eso aquel que está en contra de las lesbianas, bueno, pues se le autonombra como un misógino, odia a las mujeres. Aquel que está en contra del homosexualismo es un homofóbico, de tal manera que ellos están bien y aquellos que preservan el orden natural están mal. Y en las escuelas se está imponiendo desde la escuela de párvulos denominado kinder y así hasta la universidad. De tal manera que la educación como tal, para cambiar el pensamiento, está bien puntualizado a través de la Secretaría de Educación Pública, que desde luego, obviamente, se rige desde más arriba a través de la UNESCO, que es un brazo de la Organización de las Naciones Unidas, que surgiera propiamente después de la Segunda Guerra Mundial para tener un control. Y ese control, como ya mencioné, como dije hace un rato cuando decía que los países gobernados por los comunistas, los funcionarios son dirigidos y puestos por los jefes de arriba. Así que la Organización de las Naciones Unidas no fue otra cosa más que desde ahí poder tener un control para todas aquellas naciones que se inscribieron en dicha organización, que a final de cuentas, como hemos ya constatado,
donde emanan hoy los derechos humanos a través de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido todo un desorden. ¿Por qué? Porque es absurdo que los animales tengan derechos y que sean protegidos con leyes que van propiamente a penas de cadena perpetua, a penas de tantos años de cárcel, mientras un aborto es un derecho. Eso es un absurdo. Se nombra como alguien, como un héroe, como una heroína, cuando rescata a un perro de la calle, un perro hambriento, un gato maloliente, y lo pone en un lugar en donde se cuidan los perros, y es todo un héroe. Pero aquel que asesina a través del aborto clandestino y aprobado por la ley, eso no tiene, es un derecho. Esos son absurdos. Entonces, ese contexto de comunismo, de cambio de pensamiento, de que el aborto es normal porque es tu derecho, de que el LGTB tiene sus derechos porque el sexo no se nace con el sexo, sino que se elige, son absurdos. Y eso, hablando de manera científica, bueno, se puede comprobar a través de muchos médicos. El doctor Eugène, francés, decía, siempre se nace siendo ser humano, no es una bola de células, es un hombre, literalmente es un ser humano, porque si el momento de la concepción no es un ser humano, nunca lo fue, nunca lo fue. Y ese contexto de mutilarse, de operarse, quitarse los genitales para cambiar por otros, eso no le cambia propiamente en el contexto genético, sigue siendo hombre, sigue siendo mujer, es una deformación y se acabó. Pero en el contexto de cambiar de pensamiento, se abandera esa parte y bueno, se han vuelto derechos que tienen aquellas personas, incluso hasta el hecho de no poder reproducirse hombre con hombre, mujer con mujer, un derecho de poder adoptar. Es un contexto que ya, como sabemos, contradice el orden natural, contradice en el contexto religioso la ley moral de Dios y desde luego propiamente es lo que está el comunismo en contra y por eso abandera a su favor ese tipo de pensamiento que ya está implantado en México, como lo podemos ver hoy a plena luz del día. De tal manera que pensando en el comunismo, no pensemos propiamente nada más porque esté un partido liberal como fue el PRI, o pensando como que uno de derecha, como el PAN, todos son lo mismo a final de cuentas porque en México no es una democracia, es una partidocracia, pero todos llevan el mismo fin porque son dirigidos desde arriba y como lo acabo de decir, una de las organizaciones que dirige los hilos desde arriba para poder manipular es la Organización de las Naciones Unidas. Tan es así que el dirigente de las Naciones Unidas dijo propiamente que la iglesia le estorbaba. Y el mismo Noroña lo dijo con claridad, el representante del gabinete gubernamental de los diputados, pues lo dijo con toda claridad, estas leyes que se imponen no las puede quitar ni Dios. Entonces, ¿qué es la Constitución en México? Es más que Dios, porque si Dios no puede quitar esas leyes, entonces la Constitución es más que Dios. Así que, pensando en ese contexto del partido de Morena, propiamente ahí, con las palabras de Noroña, se da uno cuenta con claridad que el comunismo está presente. Claro que muchos no lo ven porque no se ha impuesto todavía el terror en una masacre como se dio en Cuba, como se dio en China, como se dio en Rusia, como se dio en Corea del Norte y como se ha dado en otros países. Pero las acciones concretas del pensamiento filosófico comunista están presentes y se están aplicando. Hay comunismo, aunque no había llegado un partido de izquierda como tal, pensando en ese contexto partidocrático, las acciones comunistas están presentes en el trayecto de la historia de México como tal. Bueno, otro numeral que dijimos es que los partidos políticos engañan y desde luego que van sobre la destrucción de la familia. Pensando en México acerca de un partido político, como ya dije, Carlos Marx al principio abanderó ese contexto del liberalismo democrático, aunque después propiamente pues también va a estar en contra de la democracia porque lo que quiere es una dictadura. Pero el fin justifica los medios. ¿Cómo llegó un partido comunista al poder? A través de la democracia, a través de la partidocracia. Pues así se implantó en algunos países, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, en el caso de Venezuela, en el caso de México. No así con el comunismo terrorífico. Uno es gradual, como dije, el otro es a través de una implementación de terror.
Así, por ejemplo, en Rusia a través del terror, así, por ejemplo, en China a través del terror, así, por ejemplo, en Cuba a través del terror, así, por ejemplo, en Corea del Norte, como acabo de decir, y demás países comunistas. Pero en algunos es gradual. En el caso de, como acabo de decir, de Nicaragua, en el caso de Venezuela, ¿cómo llegó al comunismo? A través de la partidocracia. ¿Cómo llegó aquí en México? Pues lo tenemos a través de un partido nuevo, Morena, que como ya sabíamos, López Obrador venía de un partido de izquierda, o de varios, en donde estuvo militando el PRD, el PT, etcétera. Que a final de cuentas fundara su propio partido de Morena, un movimiento revolucionario con ideas comunistas y que hoy se ha implantado. Pero la pregunta es esta, que ya la dilucidamos. ¿Cómo llegó? A través de la partidocracia. Porque como dije, en la partidocracia, pensando en el contexto de la democracia, en la elección electoral, o te inclinas para la derecha o te inclinas para la izquierda. En el caso de México, se inclinaron a la izquierda. ¿Por qué? Es que es sentido común. Una dictadura de 70 años del PRI, en donde uno que otro gobierno actuó bien y alcanzó a hacer algo. Algunos presidentes priistas hicieron lagunas, carreteras, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre, como dice el pensamiento filosófico comunista, siempre la esclavitud y la explotación. ¿Cómo lo podemos ver? Pues es muy sentido común. ¿Cuánto gana un diputado? ¿Cuánto gana un senador? ¿Cuánto gana el presidente de la República Mexicana? ¿Cuánto gana un presidente municipal? ¿Cuánto gana un diputado local? ¿Cuánto gana un regidor? En comparación con un obrero, es una explotación que se le hace al obrero. Entonces el pensamiento comunista está ahí. Quien está en el poder tiene un 1000% rebasando, si no es que más, el sueldo de un obrero, de un campesino, en comparación con la cúpula gubernamental que a través de la economía ha hecho trizas a México y lo ha propiamente destrozado. Así que los partidos políticos van en ese sentido. Y aquí, pues, se ha llegado a través de la partidocracia a sentarse un gobierno más radical que el PRI, más radical que el PAN. Y bueno, pues ese problema ya está aquí. Así que los problemas sociales que tenemos, ¿a quién podemos achacárselo? Pues a la partidocracia. ¿Por qué? Porque hacen propiamente promesas de solución social que a final de cuentas nunca aterrizan. Y yo, que estoy exponiendo este tema, siempre en un contexto general, llego a decirles a aquellos que me escuchan, puedes investigar a cualquier diputado, a cualquiera de los que estén ahí en la cúpula gubernamental y te darás cuenta con tus propios ojos que si lo investigas, ese diputado que es federal ya fue otra vez diputado federal, o ya fue diputado local, o ya fue secretario de aquí, o fue coordinador de allá, o fue presidente municipal, o fue coordinador de acá, o fue regidor. Como dijo propiamente este gran economista Luis Pasos, son vividores del Estado. Si han vivido del Estado, no es que quieran ayudar al pueblo, ya se acostumbraron a vivir del Estado. Por eso permanecen ahí, y con los engaños que propone la filosofía comunista. Engaños en donde hacen promesas para resoluciones sociales que a final de cuentas nunca aterrizan. Y podemos ver incluso el contexto de una propaganda cuando hay elecciones. Todas las propagandas regularmente, el 99%, van en contra del gobierno anterior. A él le faltó hacer esto, a él le faltó hacer esto, no hizo esto, lo otro. Oye, si no hizo esto, lo otro, y es el mismo partido, es una vil hipocresía. Llega el otro, tirando al otro, y a final de cuentas se sigue heredando propiamente el problema social que no solucionó el otro. Pero además no solamente no se soluciona, sino se agrava. Aquí tenemos el contexto propiamente de lo que está ocurriendo en México. Muchos asesinatos, muchas desapariciones, mucha agresión contra la mujer, que comenzó propiamente con el sexenio de López, de este gobierno panista, se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo, después de Vicente Fox, Calderón. Con Calderón comenzó ese contexto de muchas muertes, pero no se paró ahí. Después siguió Peña Nieto, no solamente no se paró, sino que se acrecentó. Y hoy, en el gobierno de López Obrador y Claudia, se ha disparado muchas veces más. Y eso propiamente las noticias
lo callan o lo dicen, pero la parte de la gente que no conoce el tema sigue creyendo que México va bien, porque esa es la mentira, la falacia de cualquier integrante de la partidocracia. Así que el pensamiento comunista está ahí, porque se hacen promesas de revolución social y a final de cuentas no se resuelve nada. Lo acabamos de ver en la actualidad. Acaban de subir la cuota de las carreteras que son propiamente autopistas, ¿no? Y que le pertenecen a particulares, no al Estado, o a veces a manos extranjeras. Entonces, el pensamiento comunista como tal en su filosofía está implantado en México, está implantado. Nadie lo puede negar, nadie lo puede negar. Que como dije, no lo ven como comunismo a razón de que no hay persecución como tal de terror, pero sí lo podemos ver en todos los asesinatos que hay con los cárteles. Eso mismo ocurrió, por ejemplo, en Nicaragua. Lo mismo ocurrió en Colombia. ¿Quién gobernó durante mucho tiempo Colombia? Los cárteles, a través de la partidocracia. Entonces, aquí en México, abrazos, no balazos, compartiendo ese contexto gubernamental con el narcotráfico que sigue todavía Claudia Sheinbaum, bueno, ahí podemos ver con claridad que el comunismo en la acción está ahí, aunque el gobierno no se proclame plenamente comunista, simplemente de izquierda, la ideología, la filosofía y la acción comunista están claramente puestas en México y nadie lo puede negar. Destrucción de la familia, uno de los objetivos filosóficos del comunismo, y obviamente este problema es un problema social que ya venimos cargando pues de hace varias décadas, en donde hay un degenere ya de la virtud a través de los vicios que van ganando cada día y cada día más terreno, el alcoholismo, las drogas, las familias disfuncionales. O tengo que decir datos estadísticos de acuerdo al INEGI, de 10 familias, 6 viven de manera disfuncional, 6, es decir, más de la mitad de las familias. Y sí, lo podemos ver en la colonia, hay muchas madres solteras, familias disueltas, claro que hay muchos factores sociales, la pobreza extrema, los mismos vicios, una familia donde hay un padre alcohólico, una familia disfuncional, un padre que se va a los Estados Unidos a buscar el sueño norteamericano, que deja a su familia, después existen los adulterios, etcétera, etcétera. Entonces, esa carga pesada, esa lápida que carga ya México, una disolución social que hay ahí, no es otra cosa más que pensamientos que se han metido propiamente aquí a través de la partidocracia en la destrucción de la familia, en el caso, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Población, de la CONAPO, que ya venía propiamente pensada desde Luis Echeverría Álvarez, después más adelante con López Portillo, Miguel de la Madrid, etcétera, etcétera, y que agarró mucha fuerza para destrucción de la familia, pocos hijos para darles mucho. Y desde luego tener el cambio de pensamiento, como habíamos dicho, y hacer que el México sea consumista, pocos hijos para darle mucho en el contexto material, no en el contexto de la virtud. Y hoy tenemos problemas que pues ya en México ya ha comenzado ese contexto de carencia de niñez que venga atrás para suplir una generación. Ese problema ya lo tienen los países de Europa, sobre todo España, Alemania, Suiza, Bélgica, etcétera, etcétera, Francia, en donde propiamente ya no hay generaciones que vengan a suplantar a una generación joven y que esa a su vez suplante a una generación ya de edad para que vengan y trabajen y vuelva propiamente a existir y subsistir la patria. El crecimiento que tienen en Europa ya es deficiente. Algunos ya ni siquiera tienen niños y tenemos un problema de disolución, de formación y destrucción de la familia, en donde en caso de Alemania ya no hay hijos, sino tienen perros que fungen como hijos, y una enfermedad que ha llegado a México, en donde algunos tienen perrijos. Es una tonterías, pero eso lo saben ustedes. Lo que estoy plasmando aquí, estoy plasmando el pensamiento comunista ya en la acción y que está perenne aquí en México, que está vigente y que está impuesto. De tal manera que la escasez de la virtud que no se promueve ya en las escuelas y el contexto silencioso también de algunos del clero religioso, pensando en ese contexto de silencio, bueno,
pues han dado como resultado estadísticas que impactan y que realmente nos causan escalofrío. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la OMS, Organización Mundial de la Salud, nos ha dicho con claridad que cada 40 segundos hay un suicidio a nivel mundial. Cada 40 segundos. Entonces, eso es escandaloso. Eso es de causar escalofrío, porque indica que tenemos una sociedad que se está pudriendo en el contexto de la no acción en la virtud, sino en el contexto del problema social, drogas, alcoholismo, prostitución, desenfreno sexual, etcétera, y se está cayendo en un contexto de una deformación social. Bien escribió su santidad Juan Pablo II en la encíclica Familiares Consortio: la célula de la sociedad es la familia, y si una familia se encarga de educarlos en el contexto de la virtud y en el contexto religioso, producirá como ejemplo a otra familia que a su vez se insertará en la sociedad para tener una sociedad mejor. Familiares Consortio, por ejemplo, ¿no? Ha dicho también la encíclica Amoris Laetitia que el contexto del amor debe permanecer en la sociedad, pero comienza propiamente fraguando, aterrizando en una familia que permanezca unida, para que de esa manera podamos tener una sociedad que tenga mejores oportunidades en cuanto a el contexto material se refiere, y no se diga más en el contexto espiritual. Así que tenemos una deformación ya de nuestro país desde hace varias décadas, y que, pensando en la filosofía del comunismo, pues está presente, aunque, como ya dije, no se ha visto con claridad, porque han sido partidos liberales, han sido partidos de izquierda, de derecha, y no ha llegado uno que sea plenamente radical, que donde se implante la persecución, aunque la persecución, tengo que decirlo, está vigente, aunque es de manera gradual. Y eso fue pensado, desde luego, ya por Lázaro Cárdenas, presidente comunista, claro. Abascal escribió precisamente un libro también de Lázaro Cárdenas, presidente comunista, ¿no? Y bueno, hay mucha bibliografía que ahora no es el tema, aunque ha mencionado algunos libros de aquí, ¿no? Hace rato, por ejemplo, que hablaba de la Revolución Rusa, cuando cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decía en su libro Soy la Revolución Neoliberalizada, de don Salvador Borrego, cayó el nombre, pero no la fuerza que lo creó, porque esa fuerza sigue vigente con los que mandan de las cúpulas gubernamentales, que es la masonería, que tiene muchos brazos para poder causar desorden en cualquier país. Bueno, también decíamos que la destrucción de la religión organizada, y que desde luego el comunismo pues trata de evitar que los cristianos participen en el gobierno. Pues en México, ya desde antes de que se implantara el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, como sabemos, ya desde la Constitución de 1857, con la ley de desamortización de bien de manos muertas, propiamente desmantelaban a la Iglesia Católica, y muchos edificios, desde luego, fueron rematados y regalados al enemigo yanqui, y muchos, obviamente, en propiedad privada para aquellos que gobernaban en ese momento, ¿no? Que fueron rematados, vendidos y regalados, y que muchos hasta el día de hoy siguen siendo oficinas de gobierno. Bueno, en el caso de esta filosofía del comunismo, destruir la religión organizada, como ya dije, se refiere al cristianismo pensando en la Iglesia Católica, pues el clero, como sabemos, hasta el día de hoy no participa en un puesto gubernamental porque se lo impide la Constitución. Y ese fue propiamente también, desde luego, el enfrentamiento que tuvo los cristeros con la Constitución de 1917 y con aquellos que la abanderaban. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el gobierno quería tener un control de los sacerdotes, quería tener un control de los seminarios, de las órdenes religiosas, etcétera, etcétera. Y obviamente los cristeros pues estaban en contra de eso. Y desde luego, como sabemos, todavía para esa época y un poquito antes, pues había uno que otro partido católico, un sindicato católico, organizaciones católicas
y que, bueno, pues estaban un tanto bien organizadas, que pudieron dar sus frutos en su momento y que ya en el enfrentamiento, en la guerra cristera, bueno, sucumbió y los sacerdotes ya ni siquiera pudieron hacer su voto, su sufragio efectivo de lanzar una boleta en las urnas, ¿no? Apenas hace algunos años, como ustedes saben, se les dio chance ya que emitieran su sufragio efectivo a través de la boleta, meterla. Pero, como ustedes saben, ya de acuerdo a la Constitución, no puede haber partidos políticos que sean católicos porque tienen que ser libres de todo credo religioso. No puede haber sindicatos católicos y ese es el contexto. Entonces, si estoy diciendo que una de las filosofías es destruir la religión organizada, el contexto de que no participe el clero, aunque, como ya lo repetí varias ocasiones aquí en este video, que no está como tal un nombre de un partido comunista, la filosofía y la acción concreta está presente ahí. ¿Por qué? Porque no existen ya partidos católicos, no existen ya asociaciones civiles que tengan el nombre de católico como tal y que puedan realmente hacer frente, porque a final de cuentas no llegarían. Estamos en un gobierno partidocrático en donde la Constitución tiene sus candados y cada día pone más para que el contexto de la virtud a través de la religión no pueda penetrar a esa cúpula gubernamental. Por lo tanto, el comunismo está impuesto dentro de la Constitución, que aunque no se llama una constitución comunista como tal, algunos pensadores que hablan acerca de la constitución que está impuesta en Rusia y en México, llegan a decir que es más deplorable la que tenemos en México que la que tenemos en misma Rusia. Por ejemplo, en Rusia es comunista y sin embargo, algunos reglamentos de su constitución prohíben las marchas del aborto y el LGTB, a pesar de que es comunista. Pensando aquí, México no es comunista, pero permite todo eso. Entonces la ideología está clara y se impone. Aunque no aparezca como comunista, el pensamiento filosófico y la acción está presente. De tal manera que el comunismo ha estado en México presente. La infiltración del clero, bueno, pues otra filosofía del comunismo. Como ya dije, Marie Carré anuncia propiamente en su libro, es 1925, y anuncia propiamente de varios sacerdotes infiltrados, y que, como dije hace rato, bueno, pues Lenin previó más de 1000 sacerdotes que se infiltraran para comenzarle a socavar la iglesia desde dentro. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues en la actualidad, hasta el día de hoy, tenemos en la iglesia católica algunos militantes que propiamente, algunos clérigos que abanderan la teología de la liberación, que no es otra cosa más que también el pensamiento de una revolución, de aquel que hay que proteger al pobre y a veces hay que hacerlo de manera violenta o en un contexto que es el pensamiento comunista. Y la teología de la liberación, desde luego, que fue reprobada por el Papa Juan Pablo II y también por el Papa Benedicto XVI, está reprobada y sin embargo, algunos clérigos todavía abanderan la teología de la liberación. Aquí hizo mucho ruido en su momento, en 1994, desde luego, el desaparecido hoy obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, y que, bueno, pues que estuvo en la mira de Juan Pablo II y que, pues ahora que vino el Papa Francisco y que visitó la tumba donde están los restos del obispo Samuel Ruiz, bueno, pues la prensa estaba a la expectativa a ver qué discurso va a decir acerca de este obispo. ¿Por qué? Porque todos sabían que era teólogo de la liberación, de tal manera que si el Papa hubiera lanzado un discurso pensando en favorecer al ya desaparecido Samuel Ruiz, desde luego que sería un contexto de controversia y tendría que haber jalones. El Papa no dijo palabras, simplemente visitó. Es obvio que tuvo que orar ahí por su alma, no sé, pero si hubiera lanzado un discurso, desde luego que el enemigo vería favorable la teología de la liberación. Sin embargo, bueno, pues esto todavía está abanderado por algunos clérigos, que no digo como la iglesia, porque eso hay que entender, no hay que generalizar. Estoy diciendo, algunos clérigos abanderan la teología de la liberación, pero que están dentro de la iglesia católica y que a veces por ahí, bueno, pues se cuelan. Ahí estaban los pensamientos de Camilo Torres, de Leonardo Boff, etcétera.
varios, pensando más allá desde que escribió Walter Rauschenbusch, los pensadores de la teología de la liberación, y que en el caso de algunos clérigos, Alfredo Loischi, George Tyrrell, Germán Schell, entre otros, bueno, pues abanderaron ese contexto de pensamiento comunista a través de la teología de la liberación, ¿no? Y que pues han estado dentro del clero, como tal es el pensamiento del comunismo, que eso es la realidad, infiltrar al clero. Y bueno, pues no se puede dudar que la Iglesia Católica haya infiltrados que sean contrarios. Ya había dicho el Papa Juan XXIII que abriera el Concilio Vaticano II en 1962, 1965 había dicho que habría que abrir las ventanas para que entraran aires frescos a la Iglesia y hubiese una renovación. Pero más adelante, diría el Papa Pablo VI, dentro de que se abrió por una rendija entró el humo de Satanás y desde luego que hay infiltrados dentro de la Iglesia, sin duda. Y yo en un pequeño folleto que se llama En defensa del sacerdocio, ahí menciono ese contexto de que a razón de muchos infiltrados, pues a veces por un sacerdote que actúa mal, se generaliza y llegan a decir, todos los sacerdotes, todos los padres, la iglesia es así. No, señores. Hay sacerdotes que mis respetos, que viven una manera muy formal en la formación de la moral y la virtud, con olor de santidad. Pero hay muchos que actúan mal, sí, sin duda. A nuestro Señor Jesucristo también se le coló Judas. Y no por eso los demás apóstoles desertaron. Entonces, en el contexto de la iglesia, hay algunos sacerdotes infiltrados, quizá obispos, sin duda. Pero no por eso quiere decir que la iglesia esté mal. Fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia, como dije al principio de esta charla, Mateo 16, 18, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Como dije, ha sido perseguida en sus 2025 años de historia, seguirá siendo perseguida, y uno de los martillos que más machaca en la actualidad a la Iglesia Católica a través de un gobierno civil, pues es el comunismo. Es el comunismo. Así que esta es la realidad que se ha vivido en México. Y desde luego, como dije, pues cada uno de los puntos que he tratado merece un tema de manera específica. Por eso el tema se llamó Una pequeña semblanza del comunismo en México. Bueno, finalmente el otro punto, como dije, son más, aquí solamente agarré los más esenciales, vamos a llamar así. El control de la prensa, radio, televisión. Bueno, pues como sabemos, Fidel Castro, con sus mañaneras también allá en Cuba, pues adoctrinó a los cubanos durante muchas horas de transmisión de televisión, de radio, de prensa, y obviamente pues acaparados ahí en ese pensamiento comunista. Hoy, después de López Obrador, continúan las mañaneras con Claudia Sheinbaum, en donde propiamente pues circo, maroma y teatro, y de lo que realmente ocurre en el país, se hacen de la vista gorda. Cualquiera que sea mexicano y que vea las noticias de la prensa, la no amarillista, verá con claridad que diariamente hay infinidad de muertos. Y las mañaneras no hablan de eso, dice que todos estamos bien y que México va avanzando. La realidad es otra. Si vemos la prensa que controla el Estado, porque esa es una de la filosofía del comunismo, controlar la prensa, la radio, los medios de información, desde luego veremos que dirán que en la cuestión del empleo vamos bien. Sin embargo, son miles y miles de personas que están desempleadas pese a que tengan una profesión. Y el problema que tenemos ahorita, el contexto que hay en los Estados Unidos, en donde Donald Trump está lanzando para afuera a aquellos que están ilegales, aquellos que se han ido al sueño americano y que se están quedando en México, o no están regresando a su país. Entonces el problema no es de los Estados Unidos, el problema es para nosotros, porque desde luego que aquellos empleos que tendrían que ser para los mexicanos, pues se lo están dando a todos los migrantes, y ya podemos ver en cualquier ciudad de la República Mexicana que se han quedado muchos migrantes y que viven también de la informalidad, que viven también propiamente de
de, del secuestro, del robo, de la estafa, y que los cárteles propiamente a esos migrantes también los están reclutando. Entonces, el problema es serio aquí en México, ahora con estas medidas que ha tomado Donald Trump. Pero aquí esa parte se tendría que madurar porque se le están haciendo albergues, se le están haciendo casas. Sí, pero el problema se viene para México, porque la economía de México no ha sido estable desde hace muchas décadas y que además el gobierno de López Obrador regaló a los países comunistas infinidad de dinero que desde luego que hoy que ha desaparecido varios organismos no gubernamentales que están en los ojos de la presidencia, como fue el Coneval, por ejemplo, como fue los libros blancos para presentar la parte económica, pues ya no existen, de tal manera que el comunismo, como dije, va hacia una dictadura en donde quienes mandan, quienes gobiernan, son ellos. Y lo que estamos viendo en México no es otra cosa más que la implantación del comunismo de manera muy gradual. ¿Para qué? Para que no haya una reacción. La última, como dije, de enfrentamiento hacia el enemigo fue la guerra cristera. Imponerla de manera a través de un levantamiento armado con un gobierno comunista, es seguro que todavía en México habría una reacción, sobre todo si se persiguiera el contexto religioso o cuestiones que estamos viendo que aunque hay marchas, que aunque hay voces que se levantan en contra del aborto, en contra del LGTB, pues no son oídas por el gobierno, porque se entiende que es un gobierno que es liberal, que es comunista. Y desde luego que en un contexto más directo, vamos a llamarlo así, quizá todavía alcanzase a haber una reacción. Por eso es más conveniente que el comunismo se vaya implantando de manera gradual. En la propiedad privada, como sabemos, ya se aprobaron leyes en donde si tú tienes una cuenta bancaria y no la mueves a través de varios meses, se la queda el Estado. Que si hay algunas casas, se están aprobando leyes, casas abandonadas que pertenecieron ahí, pero no las utilizas, pertenecen al Estado. Entonces, abolición de la propiedad privada. Entonces, se está poniendo de manera gradual. ¿Para qué? Para que la reacción no sea violenta, no sea brusca. Pero que el comunismo esté presente en México, lo acabo de demostrar, y cualquiera que escudriñe las páginas de la historia verá con claridad que los elementos filosóficos y las acciones del comunismo están presentes en México antes de que se implantara un gobierno de izquierda como tal, como el que tenemos hoy. Bueno, pues de manera general ha sido todo y ese ha sido el tema del día de hoy, el comunismo en México, una breve semblanza, una breve explicación, pero pues de la bibliografía que expuse, pues pueden ustedes escudriñar y eso los llevará a otra bibliografía, a otra y a otra. Ya lo dijo el maestro Anacleto González Flores, el buen libro es como el aceite que se pone en la lámpara que pueda iluminar nuestro camino. Así que mientras no leamos de veras y en serio, México tiene un problema grave que será discurso de otro tema, una ignorancia que pesa en los hombres de nuestro país. En los hombros de nuestro país pesa una brutal ignorancia y por eso México está adormecido en la realidad que ocurre en un comunismo que va de manera gradual y que llegó a través del liberalismo por la partidocracia. Bien pensado, bien planeado, ya desde la Revolución Francesa y acuñado en el pensamiento marxista-leninista para poder llegar al poder. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente. ¡Viva Cristo Rey! Dios, patria y libertad.